Aclaración. Los personajes, música e imágenes no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, a mí solo me pertenece la historia. Se podría ver a los invitados entrar a la sala de cine, pues según Sparkle la razón por qué Kazuma no los llamó es porque se fue por unos asuntos. Aunque había un poco de tensión, pues ayer casi hubo una pelea por el grupo de Aoba y los cazadores de antidemonios, lo bueno es que Yuki pudo calmar el ambiente con ayuda de algunas capitanas. Dios, vaya día. Lo decía Yuki suspirando mientras se sentaba en el lugar. Pues fue culpa de ellas, hermanito. Tú casi nos atacas. ¿Crees que me da gracia cómo tratan a mi hermanito? Lo decía con una mirada filosa hacia Kyouka que solo mantuvo la tranquilidad. Vamos a Obane, mantén la calma. Vaya, no pensé que su hermana era así. Ya nos había dicho cómo era, recuerda. Cierto. Por cierto, ¿quién es esa persona que está allá? Lo decía Bárbara haciendo que todos miren a dónde apuntaba, pues a lo lejos se veía a alguien de espaldas, solo se podría reconocer un cabello gris al parecer jugando en un celular. No la vi. Más bien no sentimos su presencia. Por lo que puedo ver no es normal, vaya. Y lo dicho por la comandante alzaron su guardia por cualquier cosa, con los dioses del trueno. Shikokune acaso. Al parecer que por fin vino G. Lo decía mientras tenía una sonrisa, mientras Naruhime se cruzaba los brazos, mirando en silencio. Y la peli gris cuando por fin sintió las miradas, se volteó y todos la pudieron ver. Y solo se levantó de la silla, mientras se iba al frente de la pantalla, y por ese movimiento alzaron más su guardia a diferencia de Ren, que estaba tranquila. Veo que por fin despertaron. ¿Despertaron? ¿Quién eres? Tu presencia es peculiar a diferencia de ellos. Lo decía Ren mientras veía que Sparkle venía a la sala, para estar al lado de la peli gris. Sparkle-san, ¿quién es esa persona que está a su lado? Es simple, ella es la señora Estrella que les mencioné, o sea quien las trajo y anuló sus poderes. Y solo hubo silencio, uno bastante largo, pues a su frente está la persona que sabían algo gracias a Kazuma y la buzona, pero lo que les descolocó era su presencia, no había hostilidad o intimidación, solo una persona normal. O así lo veían algunos, otros no. Tú. No eres para nada normal. Dime, ¿acaso eres una entidad o una diosa? Antes que nada no soy una diosa o dios, solo soy una vigilante. ¿Vigilante? ¿Y eso qué es? En simples palabras es alguien que se encarga de vigilar y mantener cierto orden, no interferir, al menos que sea necesario, como ustedes en su caso. Y lo dicho ahora por la vigilante, muchos se miraron entre sí dudosos de la respuesta. Pero la afirmación era obvia que no mentía, esta sala, sus poderes y sobre todo los diferentes mundos. Entonces eres la cabecilla de todo, incluso ellos dos. Comandante. Yo creo que... No me interrumpas, Bel, sí. Sí, lo lamento. Y bien, vigilantes, ¿en qué hacemos? Eres muy confiada. Primero, no me gusta el término vigilante, solo llámeme Estrella para más comodidad, y sobre lo otro Sparkle. Sí, como no esté el vago ese, la señora Estrella nos acompañará un tiempo además para comprobar algo. Lo decía para reírse mientras se sentaba, Estrella hizo lo mismo. ¿Comprobar algo? Sea lo que sea, no es nuestro asunto, Yuki. Lo que dijo ella, hermanito, es mejor no meternos. Lo decía Aoba, a muchos les salió una gota de sudor, por la actitud de la mencionada, a sus compañeras solo alzaron los hombros neutrales. Entonces, ¿qué veremos esta vez? Nos dijeron que posiblemente continuaremos viendo el mismo universo de los quintetos de las nubes. ¿O será otro? Bueno, esta vez veremos otro universo, pero como lo digo, comparten algo similar. Y ese sería... Por el momento no lo diremos. Volviendo al tema, nos enfocaremos en una persona. ¿Con que esta vez será así? Me preguntó qué tan hermoso será. Solo nos toca mirar Juno. Oh. Ya captaron mi interés. Perfecto, solo miren a la pantalla. Lo decía mientras Estrella chasqueó el dedo, para que se prendiera la pantalla, pues quería desviar el tema de su presencia. Sin notar que ciertos dioses del trueno se acercan hacia ella y Sparkle. Dentro de la pantalla.
amanhã sempre morrerá sozinha e descerá sua teia. Sem amigos, sem família, sem ninguém, criado com o único propósito de ser rei. Num mundo que descartam peças falhas com uma falsa mãe que apenas nos abusa e maltrata com más intenções. Mas na minha teia eu sou o par que eles desejam. Exatidão, formosura e precisão, pulcritude, especiosidade, esmero y corrección. Fuera de la pantalla. Entonces se pudo escuchar una melodía peculiar para ellos. Me parece bastante curiosa. Lo decía Yuki al escuchar la armonía de la música. ¿Una araña? ¿Y quién es esta persona? Posiblemente sea una metáfora como se siente. Entiendo que Okasan. Sin nadie. ¿Pero qué estamos viendo? Con que fue criada por un propósito ser excepcional, vaya. Así es. Espera, ¿en qué momento llegaste? Lo decía Estelle sorprendida al ver que Shikoku está frente suyo, mientras sus dos acompañantes se sentaban. ¿Y bien nos dirás? Bueno, lo primero su nombre es Peruere y sobre el otro ya lo sabrán más adelante, pero sí le atinaste. Entiendo. Lo decía para sentarse. ¿En qué momento ellos se movieron? No lo sé, hermanito, no los vi. Se movieron cuando estaban concentrados en otras cosas. Pero no son una amenaza para mí. Es mejor tenerlos con un ojo encima, comandante. Ren solo asintió y siguieron mirando la pantalla. Hay bastante niños ahí. ¿Será como un tipo de guardería? Si eso es lo más probable, pero es como una fachada. ¿Qué es ese lugar? Lo decía Bárbara, pues por lo dicho por la pantalla les dio bastante curiosidad. Es la casa de la hoguera, es un lugar donde refugian niños sin hogares. O perdidas en ese caso. ¿Y quién lidera ese lugar? Es verdad, debe de haber una manda más. La conocen como la madre de ese lugar o la sota. Y lo dicho por Estelle les llenó de curiosidad por el nombre. En simples palabras, esa llamada madre es la que refugia a esos niños, pero hay algo más. Y eso de sota es porque el nombre le representa, ya que pertenece a una organización llamados los Heraldos of Atuis. Ya me dio bastante curiosidad, Shikoku-ne. Vaya, interesante, ¿nos podrías decir más? Lo decía mirando a Estelle esperando una respuesta. Por el momento no les diremos nada, será más adelante. Solo les puedo decir que están bajo la orden de una diosa. Y lo dicho por Estelle les impactó. Una diosa. Se preguntaban, Shikoku y sus acompañantes les dio bastante curiosidad y sin duda, y para saber más se sentaron más cerca de la vigilante. Una diosa. Una organización bajo orden de una deidad. Pero no nos dirá nada por el momento. Esto fue impactante. Me preguntó qué tan bella es esa diosa. Y al escuchar lo que decía la supuesta madre, el ambiente se sintió pesado. Así que era cierto, usa una fachada de madre para buscar su verdadero objetivo. Y ese es alguien excepcional, tal vez para que le reemplace. Pero los métodos que usa es desagradable. Llamarse madre solo por una fachada es repugnante. Eso es cierto. Lo decía susurrando para sí misma para que su hermana no la escuche. Creció y bastante. Esto de una hermosura. Padre, ahora ya no es madre, algo pasó, ¿no? Solo hay una posibilidad de enfrentamiento. Es posible más, pues dudo que la quieran viva, Kazu. Como la llaman los humanos, cuidadora. Solo les diré, efectivamente hubo un enfrentamiento de Peruere y la madre que terminó como ganadora la llamada Peruere. Pero porque el cambio de madre a padre, solo sigan viendo y lo sabrán. Lo dicho por Sparkle miraron a la pantalla. Dentro de la pantalla. Quando eu mandar, vocês agem seguindo a vontade de rei. O destino quebrar, número 4, todo sobressai. Perfeita é algo que eu serei. Amaldiçoada, a serva é quem das cartas. Tolo de fato, tudo acaba em fogo, dentre 4 atos. Fuera de la pantalla.
Veo que hizo bastantes cambios en ese lugar. ¿Y esos niños? Su nombre son Linnea y Lynette, fueron adoptados por Arlecchino en una casa tras un incidente. ¿Arlecchino? Al parecer que cambió su nombre. Debió ser por algo. Y deja de dormir. Jeje, lo siento. Volviendo al tema, ¿quién es la niña? Se parece a esa supuesta madre. Es porque es su hija biológica, su nombre es Clairvy. Incluso a su propia hija. ¿Saben lo curioso a pasar que ambas eran amigas, eran polos opuestos? ¿En qué sentido? Que cuando eran niñas Clairvy quería salir de ese lugar, y Prue no, pero cuando llegaron a una edad cambió eso. Haciendo que Prue-san quiera salir, y Clairvy-san no. Tal vez a que vio la verdadera cara de su madre biológica y sus intenciones. Y lo dicho por Yuki, Estella sintió, pues, tenía razón. Ese es mi hermanito. Vaya esclavo que no me esperaba eso. Pues era obvio eso. Tenka, no por nada está con nosotras. Tenka solo miró a su compañera y asintió. Un cambio de perspectiva grande. Número 4. Permíteme explicar, los Fatus Heraldos tienen puesto en total, son 12, ella es la número 4 de ahí. Eso quiere decir que es bastante fuerte. Entonces se dividen por poder que poseen, o algo más. 50-50 sería. Entiendo, entonces ya me doy una idea. Y antes que alguien diga algo, vieron la forma de Arlecchino como su poder. Y algunos sintieron escalofríos. Impresionante. Lo decía Yuki sorprendido, pero claramente tenía una gota de sudor de nervios. Su poder es hermoso y a la vez tan carmesí. Maldita. ¿A qué se refiere con eso? Eso fue impresionante. Shikoku-ne sentí un pequeño escalofrío. ¿Nos podrías explicar todo? Lo decía Shikoku al lado de Estelle sentada. Otra vez. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Oba, es gracias a su linaje llamada Luna Carmesí. Eran una antigua nobleza de una civilización destruida por la máxima autoridad de ese mundo. Y lo dicho por Estelle, les tomó un poco de tiempo procesar. Máxima autoridad de... Por tus palabras, ya no existe más esa civilización. Así es, serpiente, esa civilización se llamaba Kenria. Lo decía Sparkle mirando a Shikoku, que solo la miró con una sonrisa, pues ambas lo hacían lo mismo. Vaya atención. Esa Shikoku. Con que es por un linaje, interesante. Pero al parecer que ya no existe eso, bueno, solo queda ella. Pero la pregunta, ¿qué es esa máxima autoridad? Es llamada la Orden Celestial, tanto Kenria y los dioses de ese mundo lo sabrán más adelante. Dioses. ¿Con qué hay más? Pero no respondiste a mi pregunta. Sobre eso también lo diré más adelante, solo diré es por una maldición. Bien. Supongo que es algo. Dioses, maldiciones, todo es curioso en un punto de vista. ¿Y qué hay de los poderes? Lo decía Kyouka, pues el ambiente era un poco pesado y lo quería cambiar. Bueno, como en el anterior mundo hay 7 elementos: Firo, Hidro, Geo, Electo, Dentro y Cryo. Vaya nombres. ¿Y cómo se utiliza? Si se puede saber. Los elementos se usan mediante las visiones, y que son lo sabrán también cuando vean a los dioses. No es justo. Dejando con la intriga como siempre. Esto se volverá una costumbre. También el engaño, son más fuertes que las visiones, pero si no lo sabes usar te quita la vitalidad. Es un precio razonable, creo. Por eso solo los Fatus los usan. Lo decía Estelle mirando a la pantalla. Shikoku la miró curiosa, pues había algo más detrás de esas palabras y solo también, pero no preguntaría por el momento. Dentro de la pantalla. Querem que eu seja exata, precisamente, sem falhas, elegância que escancara, nobre desmascara, precocemente julgá-lo se a justiça é um ato falho. Eles não passam de presas que pagaram com a cabeça. Me lembro daquele corredor vazio, a lareira é quente, mas o mundo é frio. Sorriso gentil e esbelto, os boatos ouviu e eles são patéticos. E pôde ver a luz brilhar, como tal na escuridão. Se nas crianças tocar, não resistirá.
fuera de la pantalla. Ahora que lo noté, usa la visión pirocacería. Fuego y complementa bastante con su linaje. Es una guerrera. Esa señora es increíble. Pero me da un poco de miedo. A mí también. Precisa y sin fallas, me agrada su actitud. Lo decía Ren mirando cómo es Arlecchino si estuviera en su mundo. Hablaría con ella, ya que con su poder sería una capitana excepcional. Al parecer que incluso ataca a nobles que se metan en su camino. Eso parece ser, hermana, eso quiere decir que son de una época muy antigua, pero a la vez no. Lo decía Yuki notando ese detalle. Una pregunta: ¿por qué se hace llamar padre? Pensé que te habías dormido de nuevo. Solo me dio curiosidad. Esto será largo, así que presten atención. Y todos miraron a la vigilante. Bueno, la antigua Sota, la madre de Clarvie, les sometía a pruebas intensas y sobrehumanas, incluida su hija. De todos los niños de la hoguera solo quedó Peroare y Clarvie al final solo tenía que quedar uno. Ya se dan una idea. Que Ficas hizo que se maten entre sí, para ver al más acto de ser el rey, y al final solo quedó uno. Y tanto dicho por Stella y Shikoku, hubo un silencio bastante incómodo. Eso es horrible. Si se la veía despreciable, ahora lo es más. Concuerdo contigo. ¿Y qué pasó después? Pasó 2 años desde ese incidente hasta que ella decidió confrontarla hasta acabar con ella. Entiendo, y ahí tomó su lugar como la Sota. Por la razón que decidió cambiar a padre, es para no tener ninguna relación con esa antigua casa de la hoguera. No esperaba menos de usted, Ren Yamashiro. Solo es unir las piezas. No entendí nada sin que ella le explique. Amari solo estaba en blanco porque hasta ella entendió, se entendería si viniera de Nei. Entonces construyó todo desde cero, quitando todo lo que había antes. Asimismo. Ahora entiendo mejor. Lo decía Yuki sabiendo más, y solo siguieron mirando a la pantalla. Así que todos sus actos son para proteger ese lugar. Cálido y frío, ¿a qué se refiere Shikoku-nebe? ¿Qué tal si ella nos responde? Lo decía mirando a Estella a los ojos, y la mencionada solo suspiró. Se preguntaba qué querían los dioses del trueno de ella. Por el momento no era momento de pensar. ¿Se refiere a la calidez que puede ofrecer la casa de la hoguera y frío? ¿Se refiere al mundo en sí, ahí por lo frío y cruel que puede ser? Ahí por lo menos te dan calidez y techo, y el mundo no. Era eso. Es una forma de verlo bastante peculiar. Pero en sí a la vez tiene razón. Esa sonrisa me dio escalofríos. No eres la única, Coco. ¿Rumores? Cierto, ella es parte de una organización, supongo, que no gozan de buena reputación. Así es, los Fatui no son los más santos del mundo. Con que por eso. Nadie es santo en el mundo, nadie lo puede ocultar. Al parecer aprecia bastante a sus niños. Es un punto a su favor. Mientras la antigua Sota. Eso Sota no apreciaba a los niños, esta sí lo hace. Lo decía Suruga mientras se reía por el nervio de la forma de Arlecchino. Su forma es increíble y a la vez a tener en cuenta si la tienes como enemiga. Y lo dicho por Yuki estuvieron de acuerdo, pues, aunque no se mostró mucho de su potencial, lo que aparecía ya era suficiente para demostrar de lo que era capaz la cuarta de los Fatuis. Dentro de la pantalla. Quando eu mandar, vocês agem, seguindo a vontade de rei. Pro destino quebrar, número 4, todos sobressaem. Perfeita é algo que eu serei. Amaldiçoada, a serva é quem dá as cartas. Tolo de fato, tudo acaba em fogo, dentre 4 atos. Quando eu mandar, vocês agem, seguindo a vontade de rei. Pro destino quebrar, número 4, perfeita é algo que eu serei. Quando eu mandar, vocês agem, seguindo a vontade de rei. Pro destino quebrar, número 4, todos. Perfeita é algo que eu serei. Amaldiçoada, a serva é quem dá as
fuera de la pantalla. Seguir la voluntad de un rey, y lo hacen sin dudar o objetar. Ese gigantesco ojo me dio miedo. Es como si te estuviera vigilando cada momento. Por cierto, ¿qué tipo de maldición tiene? Lo decía Shikoku con curiosidad, y por dicha pregunta miraron a las dos personas que le darán la respuesta. ¿Saben por qué usa guantes? Ahora que lo dice. Es como si estuviera ocultando algo. Pues esa es su maldición gracias a su linaje. Cada vez que siente emociones negativas, unas marcas negras aparecen y suben hacia sus brazos. Y lo dicho por la vigilante se miraron todos, pues era una respuesta un poco vaga. ¿Hay algo más, no? Tal vez, quién sabe. Intentar preguntar y preguntar no nos dirán. Ciertamente. Y al escuchar la risa de Arlecchino, algunas sintieron bastante escalofríos recorrer por su columna. Espero que termine pronto. Eso dio miedo. Les diré un dato peculiar. Y ese sería que el nombre de Perore proviene de Periner, es una historia de ese mundo. ¿Y cuál sería esa historia? La historia de Perineri podría ser una alegoría o una profecía sobre el futuro, o incluso que esté relacionado con la casa de la hoguera. Vaya, entonces esa historia podría estar relacionada con ese lugar, pero solo es exclusivo de ese mundo. Lo decía Shikoku mirando a su lado, que está Estella, que solo asintió. ¿No sería coincidencia? Tal vez, o quién sabe. Destino menciona bastante eso. Tal vez sea algo que esté relacionado con Esmundo Aobanei. Es lo más probable. Ellas tienen razón, hermana. Además, sabes que dudo que nos digan algo más aparte de todo lo dicho. Aoba solo miró a su hermano y a las dos mencionadas y asintió. Terminó. Te dormiste casi todo el tiempo. Tranquila, Yochin, ustedes con la capitana me dirán todo. ¿Qué haremos contigo? La vigilante solo alzó el brazo. ¿Y bien qué les pareció? Curioso. Pero claramente faltó bastante información. Pero recuerda, Kyojin, que nos dirán más cosas adelante, o eso creo. Solo nos queda esperar. Pues fue interesante este mundo, y cómo funciona en especial la llamada Arlecchino. La comandante tiene razón. Aunque yo me doy una idea por qué lo dice. Lo decía Mira mientras alzaba los hombros y algunas asintieron. Bueno, te toca cocinar hoy, hermanito. Lo decía mientras se levantaba. Yuki solo asintió con una sonrisa mientras uno por uno se retiraban. Bueno, me retiro, mi señora, tengo un asunto que atender. Lo decía mientras se iba. Y viene. Dime, ¿me puedes hacer un pequeño favor? Depende. Lo decía Estella a ver que la mencionada estaba frente suyo y que tenía una sonrisa. Perfecto. Lo dijo Shikoku mientras sus compañeras miraban todo en silencio, empezando su plan para eliminar a la humanidad. Fin del capítulo.